Bien, vamos a hacer el ejercicio 18 A que tiene la particularidad, tiene una ligera particularidad. Nos pide el 18 que evaluemos la deriva direccional de las siguientes funciones a lo largo de las curvas indicadas. Ya nos dan una dirección sin una curva. Ni siquiera una recta, nos dan una curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, nos dan la función y también nos dan, fíjense, una función que el dominio es el espacio. Y nos dan una curva en la cual nos pide que encontremos la deriva direccional cuando t vale 2. Bien. Entonces, a ver, para entender un poco gráficamente, aunque esto no representa la función, porque acuérdense que esta función no la podemos ver, pero sí podemos, básicamente, tenemos lo que es nuestro dominio, en este caso todo el espacio, pero bueno, imagínense que eso que está ahí, y nos dan una curva, bien, nos dan una curva. Entonces, lo que nos está diciendo es cuánto vale la derivada direccional en un punto P con respecto a la curva, o sea, con respecto a la dirección de la curva. Eso nos está diciendo. Ahora, ¿cuál es el punto P? El punto P, porque acá fíjense, en el enunciado no tengo ni el punto ni la dirección, no tengo nada. Acuérdense que yo para calcular la direccional siempre necesito el punto y la dirección que puede estar dado por el versor, por un ángulo, lo que sea, pero necesito las direcciones. Entonces vamos a empezar por lo más importante, el punto. El punto lo voy a obtener de la curva. Porque acuérdense, esto de acá, este igual a 0, acá este igual a 1, de modo, hasta donde arranca este igual a 0, este igual a 1, este igual a 1, acá estaría este igual a 2, t igual a 2, acá un t igual a 3, acá tengo un t igual a 4 y así. Bien, o sea, cómo se va moviendo. Acuérdense que esto más o menos cuando veíamos la parte de cálculo vectorial, esto lo representaba, esto representaba el movimiento de una partícula. Entonces, en distintos instantes de tiempo va a tener un punto distinto de toda esta trayectoria. Entonces, si nos dice t igual a 2, nos dice particularmente un punto en toda la trayectoria. Ese es el punto el que me está pidiendo que calcule la elevada direccional. Entonces, si t... a ver, escribamos perdón, r de t, acuérdense, vamos a escribirlo como cálculo vectorial. Entonces, si t vale 2, nos queda r de 2, nos va a quedar, acá nos queda 2 al cuadrado es 4, menos 2 por 2 más 3, más 3 por 2 menos 5, más 10 menos 2 al cubo. Entonces nos va a quedar 4 menos 4 se va, nos queda 3i, 3 por 2 es 6, menos 5 es 1, y finalmente nos quedan 10 menos 8 es 2. Entonces nos va a quedar que el punto
es 3, 1, 3, 1, 2. Bien. Entonces es el punto de paso. Es el punto en donde tengo que calcular la reacción, porque en el instante, en toda la trayectoria, en el instante que nos dice t igual a 2, es ese que está ahí. Ese es el punto que quiero calcular la reacción. No en cualquier otro, quiero calcular en ese instante, en t igual a 2. Entonces ese es el punto. Ahora, ¿cómo calculo la dirección? Lo calculo también de mi este, de mi curva. Ahora, ¿qué voy a usar? ¿La curva? No, porque la curva no me da, o sea, bueno, la curva me da el punto. ¿Qué es lo que me da dirección? ¿Qué es lo que me da sentido? ¿Qué es lo que me da razón de cambio? ¿Lo que me va indicando para dónde va? ¿Qué es lo que me da la flecha amarilla que usamos en cálculo para calcular? ¿Qué es lo que me da cómo va cambiando nuestra función? ¿Qué nos da la razón de cambio? La razón de cambio nos los da la derivada, es decir, el sentido, las tangentes de nuestra curva, que es la dirección que queremos calcular, la dirección de la curva, fíjese, a lo largo de la curva, en dirección de la curva, entonces eso nos da las tangentes o las razones de cambio, que es la derivada de nuestra función. Entonces tenemos que derivar nuestra, nuestra curva, digamos, usando los conceptos de cálculo vectorial. Entonces derivamos cada componente, nos queda con respecto a t, obviamente, nos quedan 2t menos 2 Entonces, una vez que derivamos, ahora, ¿cómo sé cuál es la dirección mi punto? Y bueno, evalúo esta derivada en el punto. Entonces esto es para obtener la dirección. Entonces obtengo la derivada del punto, o sea, la r' de 2. Eso me va a dar ese vector que está acá. Bien. Entonces ahí nos queda 2 por, entonces 2 por 2, 4, menos 2, más 3. Entonces nos queda 4 menos 2 es 2. Después nos queda 2. Después acá nos queda 3. Y acá nos queda 12. No, acá no sabe, evidentemente no se deriva. Esta no es la derivada 10, mira. La derivada de esto nos queda menos 3 t cuadrado k. Entonces ahora sí, tiene más sentido que nos quede menos 3 por 4. Entonces es menos 12k. Entonces ahora sí. Entonces nuestro vector de dirección, que le llamemos w, es 2, 3, menos 2. En dirección de este vector. Ahora, para poder calcular la direccional, ¿qué necesitábamos? ¿Este vector o necesitábamos algo particular de este vector? No necesitábamos este vector, necesitábamos el versor que tenía esta dirección. Entonces tenemos que calcular u, que es w dividido el módulo de w. Acuérdense, para calcular las derivadas direccionales necesito trabajar con los versores, no con los vectores, porque acuérdense que necesito obtener los cosenos directores,
que me lo dan solamente los versores, no los vectores. Entonces siempre que yo tengo el vector, tengo que encontrar el versor correspondiente y en la misma dirección de W. Entonces me va a quedar digamos el módulo W, voy a calcular primero. Entonces me queda 4 más 9 más 144. Esto nos da raíz de 157. Entonces esto nos va a quedar 2 sobre raíz de 157, 3 sobre raíz de 157, menos 12 sobre raíz de 157. Entonces ya obtuve todo lo que necesitaba. Tengo, por un lado, el punto de paso que lo obtengo desde mi curva evaluada en el punto, o sea, ese punto en particular quiero, de todos los puntos que va viendo dependiendo del valor de t, necesito solamente que vale t igual a 2. Y luego necesitaba la dirección. La dirección, acuérdense, me la da el vector, la derivada, digamos, de mi función vectorial. Acuérdense porque yo quiero obtener la razón de cambio o para qué lado apunta mi función, mi curva cuando va en distintos puntos. Entonces, eso lo obtengo derivando, evalúo en el punto porque necesito saber solamente la flecha negra, no toda, no todo el campo de vectores, sino solamente ese de ahí. Entonces, una vez que tengo eso, encuentro el versor porque necesito, acuérdense los cosenos directores. Acuérdense que esto, el versor me daba el coseno de alfa, coseno de beta y el coseno de gamma. Cada uno de esos componentes de mi versor corresponde a uno de los cosenos directores. Entonces una vez que ya tengo mi dirección y mi punto, ya tengo los elementos que necesito para calcular mi derivada. Entonces, ya con esas dos cosas puedo calcular mi derivada. La derivada de dirección a la dirección u de mi función en el punto 3, 1, 2 es, habíamos dicho, la f de x, evaluada en 3, 1, 2, o mejor, más fácil para no tener que escribir tantas cosas, directamente el gradiente de mi función evaluada en 3, 1, 2, producto escalar, mi versor. Si nos falta calcular el gradiente ahora, entonces calculemos el gradiente, la f de x. Fíjense que usar, a ver, algo importante destacar, que usar la fórmula que ustedes conocen, la otra, la f de x evaluada en p0 por por coseno de alfa más la f de y evaluada en p0 por coseno de beta más la f de z p0 por coseno de gamma. Esa fórmula, sabiendo que este es coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, es literalmente lo mismo. O sea, hacer esto o esto, vamos a llegar a lo mismo. Fíjense que acá abajo, yo voy a seguir acá abajo. Y van a ver que voy a llegar exactamente lo mismo. Si ustedes quieren seguir de acá, sigan de acá. Yo sigo de acá y van a ver que llega lo mismo porque
esto viene de esto, digamos, o sea, está escrito lo mismo de otra forma nada más. Entonces, pero bueno, es indistinto, me digo, por usar la fórmula o usar la del gradiente por el vector, que para mí es más fácil. Entonces, calculamos cada una de las derivadas para todo el dominio. Entonces nos queda la f de x, nos queda 2xz, la f de y nos queda 3y cuadrado, y la f de z nos queda x cuadrado. Entonces la f de x en 3, 1, 2 nos va a quedar nos va a quedar 2 por 3 por 2, o sea 2 por 4, 4 por 3, 12. Entonces nos queda 12. La f de y nos queda 3 por 1 al cuadrado nos da 3. Y finalmente la f de z es 3 al cuadrado es 9. Entonces nuestro gradiente en el punto 3, 1, 2 es 12, 3, 9. Entonces ya desde ahí ponemos nuestro gradiente multiplicado por nuestro versor. Entonces nos va a quedar 12 por 4 es 24 sobre raíz de 157, más 3 por 3 es 9 sobre raíz de 157, y después nos queda menos 9 por 9 por 9 por 9 por 12 es 108 sobre la 157. Bien. Bien, entonces ahí nos queda 24 más 9 menos 108. Nos va a quedar menos 75 sobre raíz de 157. Entonces, por lo tanto, la derivada de u, la derivada de direccional en el sentido de u de nuestra función evaluada en 3, 1, 2 es menos 75 sobre raíz de 157. Y esa es la derivada direccional a lo largo de la curva definida, definida por eso está ahí arriba, cuando t vale 2. Bien, eso finalmente, todos los pasos nos llevaron a eso. Bien, lo importante es que tener en cuenta es cómo se llega, como digo, yo le dije al principio de todo esto, de este práctico, que de alguna forma siempre le vamos a dar el punto y la dirección. Ustedes van a tener que ver cómo encontrarlos, analizando el problema y saber cuál es el punto y la dirección. En este caso, repasando rápidamente, tenemos el punto nos da el valor que tiene nuestra función, nuestra curva, perdón, evaluada en t igual a 2. ¿No se acuerdan? Es una curva que va avanzando en el tiempo, o la variable t, no necesariamente en el tiempo. Entonces, el t igual a 2 es un punto particular en toda esa curva. Entonces, ese punto lo de las 3 coordenadas de nuestra función vectorial, que es el 3, 1, 2, y luego para sacar la dirección tenemos que calcular la derivada, porque acuérdense que la derivada nos da la razón de cambio de nuestra curva, dirección, entonces, si obtengo la derivada y le evalúo en el punto, porque yo quiero saber cómo es la dirección en ese punto, en el instante de t igual a 2, no en cualquier otro, entonces lo evalúo en 2, obtengo la dirección, pero como quiero saber el versor, porque yo necesito los cosenos directores, calculo el versor usando mi vector dirección, mi vector, digamos, que obtuve de la derivada, y luego con esas dos cosas simplemente calculo o usando el gradiente por el vector o usando la fórmula, que es literalmente lo mismo,
y obtengo el resultado. Y listo.